De esta manera damos inicio al módulo 4 de este curso Plan de Desarrollo de Negocios, denominado Validando la Idea. Muy bien. Este curso había iniciado, ¿verdad? Conociendo un poquito en el primer módulo, vimos un poquito sobre lo que es el emprendedor, su perfil, ¿sí? Cuáles son las habilidades o competencias emprendedoras, ¿sí? En el segundo módulo vimos un poquito lo que es la parte del mundo financiero, justamente porque justamente el emprendedor tiene que saber manejar finanzas. Lo primero que tiene que saber es manejar sus finanzas personales, y también obviamente todo lo que vimos sirve también para su manejo dentro de lo que es el emprendimiento. ¿Sí? Por ejemplo, lo que es cómo se elaboran las metas financieras, cómo se elabora plan de ahorro, el presupuesto, capacidad de pago justamente para créditos, ¿sí? Habíamos hablado un poquito sobre el sistema financiero también. En el módulo 3 hablamos sobre cómo surgen las ideas y las oportunidades, ¿sí? El negocio, ya justamente cómo van haciendo el negocio, dónde se originan, cuáles son las fuentes de ideas, cuáles son las fuentes de oportunidades, ¿sí? Eh, y justamente habíamos dicho que todo se inicia, toda idea de negocio debe basarse en poder cubrir las necesidades de los clientes, ¿sí? Habíamos hablado de dónde se pueden buscar esas necesidades, justamente identificando y conversando con nuestros actores relacionados, que eran los competidores, los proveedores y los clientes, y justamente con ellos aplicando la herramienta conversaciones que habíamos explicado también. Y habíamos hablado de algunas herramientas justamente para generar ideas creativas. Y en este módulo 4 ya justamente lo que hacemos es, eh, vamos a enseñar cómo validar la idea del negocio, ¿sí? Una vez que ya tenemos identificadas las necesidades, identificado también, poder definir también si nosotros podemos solucionar o cubrir esas necesidades, entonces tenemos que validar, ¿sí? El siguiente paso es validar la idea, ¿sí? Vamos a ver entonces un poquito qué significa validar la idea. Validar la idea de negocios es comprobar que las hipótesis sobre las que basamos nuestro enfoque son ciertas y que nuestro emprendimiento es viable, ¿sí? Validar la idea de negocios nos puede ahorrar mucho tiempo y dinero, sobre todo frustraciones, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, lo que es, ¿qué es validar la idea? Es comprobar que todo lo que nosotros, toda esa todo lo que pensábamos sobre nuestra idea de negocio, ¿sí? Eh, puede ser cierto, ¿sí? Y viable, ¿sí? ¿Y cómo vamos a lograr eso justamente, ¿sí? Es justamente haciendo comprobaciones o comprobaciones de esas hipótesis que nosotros estamos teniendo sobre nuestra idea de negocio, ¿sí? Vamos a ver un ejemplito aquí, ¿verdad? Patty tiene una idea de negocios genial, sabe vender mini cactus y suculentas. Suculentas son las plantas pequeñitas, que son ornamentales, ¿verdad? Para sus vecinos que viven en unos departamentos pequeños. Ya tiene varios departamentos, varios vecinos que tienen departamentos pequeños, entonces ya pensó Patty de que unas plantitas ornamentales podían ir bien en los balcones, y también dentro de los departamentos de sus vecinos. La madre, ella y sus tías le piensan también, ¿verdad? La animan y piensan también que es muy buena su idea, ¿verdad? Sí, que es muy bueno y que ese emprendimiento tiene futuro, ¿verdad? Que todo el mundo después, al ver los vecinos y los familiares, los vecinos, que también podrían justamente comprar los productos de Pat. Entonces Patty inicia su emprendimiento, compra unas cuantas plantitas, recipientes, y empieza, ¿verdad? A hacer sus productos, a colocar sus plantitas dentro de las planteras, y luego crea un perfil en Instagram, ¿verdad?
unas redes sociales con su logo y con su nombre. O sea, empieza a hacer como, empieza a crear una imagen comercial. Pasan unos meses, como dice en el cuarto paso, ¿verdad? Pasan unos meses y Patty empieza a entrar en depresión. ¿Por qué? Porque su negocio era algo que supuestamente funcionaría y sin embargo no logró ni posicionarse. Ahora está ofertando todas sus plantitas y algunas está regalándole inclusive a su mamá, a su tía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí con Patty? Parecía un negocio próspero. Ella tenía en su cabeza, se le vino, ¿verdad? Se le vino esa idea porque solamente vio que sus vecinos no tenían nada en su balcón, ¿verdad? Pero fue una idea de ella. ¿Qué es lo que ella, por qué no resultó este negocio? Justamente, a lo mejor hubiera sido bueno si ella primero hubiese preguntado, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Ella no validó su idea. ¿Qué es lo que no hizo ella? No salió a conversar en primer lugar para ver si sus vecinos realmente necesitaban esas plantas, ¿sí? No salió a averiguar lo que realmente, cuáles son las necesidades que realmente ellos están teniendo, ¿sí? Ella directamente hizo su idea sin consultar. O sea, en pocas palabras, creó primero el producto y después salió a buscar los clientes. Y cuando que el proceso tiene que ser al revés, como habíamos visto en los módulos anteriores, ¿sí? Como habíamos visto en el módulo anterior justamente, que primero se tiene que averiguar las necesidades de los clientes, ¿sí? Y luego ver si nosotros estamos dispuestos o tenemos los recursos necesarios para poder cubrir esas necesidades y dar una solución inmediata, ¿sí? Muy bien. Como bien dice aquí, el mundo de hoy en día obliga a que nosotros actuemos rápido, de manera económica y eficaz, ¿sí? Y esto es aplicado a nuestra idea de negocio, implica que tenemos que experimentar y confirmar si nuestro negocio tiene sentido desde el primer día, ¿sí? Y esto justamente de eso se trata, validar la idea, ¿verdad? Tenemos que asegurar que haya un cliente que tiene un problema y que quiere resolverlo. Debemos confirmar que nosotros podemos resolverlo y si hay una oportunidad de negocio en el mercado, justamente, en esa necesidad, ¿sí? Como bien dice aquí, si no tenemos en cuenta esto, estaríamos caminando directamente hacia el fracaso emprendedor, así como le pasó a Pat, ¿sí? Muy bien, entonces dentro de lo que es la validación de ideas, justamente tenemos que tocar lo que es el nicho de mercado, ¿sí? Para poder hacer la validación de nuestra idea, tenemos que entonces primero identificar nuestro nicho de mercado. ¿Qué es el nicho de mercado? Es un grupo pequeño de personas, ¿verdad? O empresas que comparten o que tienen características, necesidades urgentes y recurrentes, volvemos a usar la palabra urgente y recurrente, y comportamientos específicos. Y estas no están del todo cubiertas por la oferta general del mercado. O sea que eso es el nicho de mercado, un pequeño grupo de personas o empresas que tienen o comparten ciertas características y comportamientos, ¿verdad?, específicos y que las necesidades de estas empresas y de estas personas no están del todo cubiertas por la oferta que hay, ¿verdad? O sea, por la competencia en el mercado, ¿sí? Muy bien. Hablamos de características de comportamiento. Vamos a definir un poquitito, ¿sí? Porque tenemos que definir bien para poder nosotros después elaborar o identificar nuestro nicho de mercado. Características es una cualidad que permite identificar a algo o a alguien distinguiéndolo de sus semejantes. Puede tratarse de alguna cuestión vinculada al temperamento, la personalidad o lo simbólico, pero también al aspecto físico, ¿sí? Y luego el comportamiento, manera de funcionar una cosa, actuar de una persona en una situación determinada, ¿sí? Pocas palabras, es la manera en que tenemos los seres humanos de actuar frente a una situación determinada, ¿sí? Y las características pueden ser una cualidad, ¿verdad?, que nos distinguen de los demás, y estas cualidades pueden referirse al temperamento, a la personalidad, ¿verdad?, o algún aspecto simbólico, alguna semejanza que tengamos, ¿verdad? Algo particular que tengamos los seres humanos, ¿verdad? Y también puede ser algo a la parte física, ¿sí? Muy bien, entonces volvemos a hacernos la preguntita aquí, ¿verdad? Para poder definir a nuestro nicho de mercado, clientes potenciales, justamente, ¿a quiénes le resuelvo el problema? Tenemos que contestar esta pregunta, ¿sí? Entonces,
directamente, cuando nosotros hablamos de nicho de mercado, ¿sí? Tenemos que poder nosotros identificar aquí, cuál es, o sea, o quiénes son los clientes los clientes o los clientes potenciales, ¿verdad? Que justamente forman ese nicho de mercado. Entonces, para definir este nicho de mercado o de clientes potenciales, debemos, en primer lugar, definir bien, ¿sí? A quién va dirigido nuestro producto o servicio. Tenemos que definir o saber a quién va dirigido nuestro producto o servicio. Segundo, tenemos que conocerles bien, ¿verdad? Tenemos que conocerles bien a esas personas que van a conformar ese nicho de mercado. Saber qué hacen, qué gustos tienen, dónde se ubican, ¿sí? Cuáles son sus preferencias, ¿sí? Cuáles son sus tendencias de compras y comportamientos de compra. Y por último, definir las características y comportamientos. Entonces, los tres puntos principales tenemos que tener en cuenta a la hora de definir nuestro nicho de mercado. Primero, a quién va dirigido nuestro producto o servicio, conocer bien esas personas, conocerles bien, saber dónde se ubican, conocer sus gustos, sus preferencias, ¿sí? Y tercero, definir las características de comportamiento de las personas que conforman este nicho, ¿verdad? Como bien dice aquí, es importante que para iniciar el nicho de mercado seamos los más específicos y pequeños posibles, ¿sí? Para lograr centrarnos en atenderlos bien y fidelizarlos y con el tiempo nos vamos expandiendo. ¿Qué significa eso? Que cuanto más chico sea nuestro grupito o nicho de mercado, ¿sí? Cuanto más específico y pequeño sea, mejor, porque de esa manera vamos a poder justamente conocerles más rápido y mejor y vamos a saber, vamos a poder atenderles con más rapidez, ¿sí? Con más rapidez y hacer que esas personas después ya sean fieles con nosotros, clientes fieles con nosotros. Ya con el tiempo buscaremos expandir, ¿verdad? Entonces, empezamos, por ejemplo, a identificar las características de comportamiento de los mismos y la diferencia entre ambos. Por ejemplo, aquí dice, Juan es alto, y eso es una característica. Y entrena todos los días, ya es un comportamiento acción, ¿te das cuenta? Entonces, ese es un ejemplo. Estamos empezando a definir el nicho de mercado, ¿sí? Dice, mientras más características y comportamientos agreguemos para definir el nicho de mercado, este se vuelve más pequeño y mejor. O sea, cuanto más pequeño el nicho de mercado, más fácil será ejecutar la solución y lograr las ventas. Como bien dijimos recién, aquí por ejemplo hay un ejemplo, ¿sí? De, de, estamos queriendo ver un nicho de mercado por ejemplo, de personas que se dedican a la fumigación, ¿verdad? Entonces eh, empezamos con, por ejemplo, fumigadores que dan sus servicios a las panaderías. Ese es el nicho de mercado con forma más, estamos todavía definiendo de manera global, ¿verdad? Fumigadores que dan servicio a la panadería. Luego vamos volviendo un poquito más específico, ¿verdad? Fumigador de panaderías en la capital de Asunción. Estamos siendo más específicos ya, ¿verdad? Estamos hablando de los fumigadores de las panaderías, pero ya en la capital de Asunción. Luego somos un poquitito más específicos. Fumigadores de panaderías en la capital de Asunción que tienen menos de un año en el mercado. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos siendo más específicos todavía. Luego decimos fumigadores de menos de un año en el mercado que no venden los días miércoles. Más específico de que no venden los días miércoles, ya quedamos ahora. Y por último quedamos en algo chiquitito, ¿verdad? El más chiquito todavía. Estamos reduciendo cada vez más nuestro nicho de mercado. Fumigadores de panaderías en la capital de Asunción que tienen menos de un año en el mercado, que no venden los días miércoles y que se prestan dinero para comprar sus insumos. ¿Se dan cuenta? Entonces hemos achicado totalmente nuestro nicho de mercado. En principio empezamos con los fumigadores que dan servicios a panaderías. Y ahí el nicho de mercado era enorme porque entraban todos los fumigadores de todas las áreas del país, ¿sí? Y luego ya fuimos achicando. Después ya llegamos a la capital, los que trabajan en la capital de Asunción. Después ya los que trabajan en Asunción, pero tienen un año menos
de antigüedad en el mercado, y después los que tienen un año menos de antigüedad en el mercado, pero que nos venden los días miércoles, y luego por último otra vez le agregamos que se prestan dinero para comprar los insumos. O sea, cada vez fuimos, ¿verdad?, reduciendo más nuestro nicho de mercado, la descripción de nuestro nicho de mercado. Y en este gráfico, justamente, más o menos, volvemos a hacer el mismo ejercicio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el nicho va a conformar, ¿verdad? Esta es una característica y esta es una característica, o sea, característica más característica. Entonces, las características es mujeres entre 20 y 25 años, sigue siendo una característica. Después mujeres entre 20 y 25 años, y aquí ya le agregan un comportamiento, ¿sí? Que trabajan por las mañanas. Después, ¿qué hacen? Mujeres entre 20 y 25 años con 2 hijos, ¿verdad? Sí, agregan más características y agregan un comportamiento más, que estudian enfermería, ¿sí? Luego dice mujeres entre 20 y 25 años con 2 hijos que estudian enfermería y que viven en el barrio Pinoza. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada vez se hizo más pequeño el nicho del mercado. ¿Se dan cuenta? Así es, vos vas sumando más características y más comportamientos. Cuanto más características y más comportamientos, vas sumando mucho mejor. ¿Por qué es importante establecer un buen nicho de mercado? ¿Sí? Porque como bien dice aquí, cuanto más específico sea, ¿verdad? Y tenga una necesidad urgente y recurrente, nuestro nicho, es mucho más sencillo y rápido ejecutar la primera versión de nuestra solución del primer paso, que es el primer paso de nuestra empresa. O sea, cuanto más específico, como les dije hace rato, ¿verdad? Más rápido vamos a conocer a nuestros clientes y más rápido vamos a poder darle una solución a sus necesidades. El hecho de que sea un público muy pequeño con necesidades permitirá en lo posible que seas el único que ofrece una solución innovadora y por lo tanto se convertirá en tu pequeño monopolio, ¿sí? Que es muy importante. Cuando hablamos de monopolio es cuando no tenemos competencia, ¿te das cuenta? Entonces, cuanto más pequeño sea nuestro nicho, ¿verdad? Con necesidades que nos va a nosotros permitir, ¿verdad? Ser los únicos prácticamente que ofrezcamos una solución a ese problema, ¿sí? Porque cuando nosotros sabemos que los clientes se sienten bien atendidos, se sienten mimados y saben que van a encontrar una solución inmediata a sus problemas, obviamente se vuelven clientes fieles y se casan prácticamente la persona, con el emprendedor que verás que les soluciona todos sus problemas de manera inmediata, ¿verdad? O sea, con este pequeño monopolio que logremos, va a ser mucho más sencillo que ejecutemos experimentos, ¿verdad? Que nos va a permitir encontrar, ¿verdad?, lo que los clientes quieren y necesitan, ¿sí? O si ya tenemos un negocio, podemos crear mejores versiones de nuestro producto disminuyendo el riesgo de pérdida de dinero y tiempo. O sea, con pocas palabras, cuando tenemos el monopolio, ¿verdad?, con nuestro nicho de mercado, cuanto más pequeño, ¿verdad?, sea, vamos a tener nuestro pequeño monopolio y con ese monopolio nosotros vamos a poder hacer todas las pruebas que queramos, ¿verdad?, para hasta encontrar, ¿verdad?, una solución a medida del cliente, ¿sí? Y obviamente, o si ya, como bien dice aquí, ya estamos con un emprendimiento en marcha, entonces luego llegamos a identificar nuestro nicho de mercado de manera más específica, ¿sí? Entonces vamos a poder hacer mejores versiones de nuestros productos, ¿sí? Justamente gracias esa conversación que podamos tener con nuestros clientes, ¿sí? Y validando la idea, ¿verdad?, del negocio, del producto, ¿sí? La idea de negocio y del producto, y vamos de esta manera a disminuir el riesgo de pérdida. Muy bien. Vamos a hablar ahora del producto mínimo viable, que justamente, ¿sí?, una vez que ya identificamos nuestro nicho de mercado, ¿sí?, tenemos que hacer el siguiente paso para validar la idea, que es el producto mínimo viable, ¿sí? El producto mínimo viable es una de las herramientas más efectivas, junto con las conversaciones, ¿sí?, y la identificación del nicho de mercado, las formas más efectivas de validar nuestra idea de negocio, ¿sí? Entonces, para poder nosotros establecer nuestro producto mínimo viable, tenemos que nosotros identificar primero nuestro nicho de mercado, ¿sí? Muy bien. Entonces,
¿Qué es el producto mínimo viable? El producto mínimo viable es un prototipo de tu producto que tiene las funcionalidades mínimas para poder presentarlo a tus clientes y verificar si les interesa. O sea, como bien dice aquí, es un prototipo, ¿verdad? De nuestro producto, pero que tiene las mínimas funcionalidades, o sea que hay una mínima inversión ahí, ¿sí? ¿Ok? Una mínima inversión de tiempo en lo económico también, ¿sí? Y de esfuerzo también, ¿verdad? Pero que nos va a servir para ver si nuestros clientes les va a gustar o no, si nos van a comprar o no nuestro producto final. El producto mínimo viable nos sirve para validar nuestra idea de negocio en el mercado, saber si las personas que nos dijeron que estaban interesados realmente nos pagan nos pagan por el producto o servicio, ¿verdad? El objetivo del producto mínimo viable no, en principio no es ganar dinero. Lo que hacemos es validar si es necesaria nuestra solución y que nuestro nicho de mercado está dispuesto a pagarnos por nuestra idea de negocio, que es lo que les acabo de decir. Muy bien, aquí con un ejemplo vamos a aplicar cómo utilizar y cómo combinar todos estos elementos que acabamos de ver, ¿sí? En primer lugar, dice, problemas que yo quiero resolver. O sea, ¿cuáles son los problemas que yo quiero resolver? ¿Sí? Son lo primero que tenemos que preguntarnos cuando tenemos nuestra idea de negocio. Aquí vemos un ejemplo. Dice, los obreros de la industria petrolera no tienen dónde comer a bajo costo cuando están trabajando en los campamentos, ya que el restaurante más cercano está a 10 kilómetros y no tienen recursos para movilizarse. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Es que los obreros están en sus campamentos, están a 10 kilómetros de los restaurantes donde pueden comprar comida, no tienen forma de movilizarse y ellos necesitan comer. ¿Sí? El nicho de mercado. Entonces vamos a definir el nicho de mercado. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de nicho de mercado, se refiere al conjunto, ¿verdad? Al grupo de pequeños de personas o empresas, ¿sí? Entonces acá estamos entonces definiendo a las personas. Obreros de la industria petrolera, de 30 a 45 años, que trabajan en la cantera de 8 a 19 horas, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de características y de comportamiento. ¿Cuáles son las características? Que son obreros en la industria petrolera, que tienen 30 a 45 años, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuál es el comportamiento? Que trabajan en la cantera de 8 a 16. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el nicho de mercado de la idea de negocio que estamos queriendo colocar, que es un restaurante, ¿verdad? Muy bien. Idea de negocio, ¿cuál es? Colocar un restaurante cerca de ahí, o sea, cerca del campamento, ¿sí? ¿Cuál va a ser el producto mínimo viable? Comprar comidas y llevarlas en viandas a las horas del almuerzo, ¿sí? Entonces todavía no instalamos el restaurante, pero nosotros necesitamos conocer el gusto de los obreros, ¿sí? ¿Qué tipo de comidas les gusta, verdad? ¿Qué es lo que más a ellos les atrae? ¿Qué sabemos para saber qué es lo que más ellos van a comprar, ¿sí? Antes de invertir en un restaurante, ¿sí? Porque obviamente, dependiendo del tipo de comida que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a adquirir las maquinarias y todo eso, ¿sí? Muy bien. Mejor dicho, las máquinas para cocinar que sabemos nosotros, justamente todas las máquinas que son necesarias en un restaurante. Y para saber qué tipo de comida se va a comer en el restaurante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es primero, se compra comida, ¿sí? Y se les llevan viandas a ellos, diferentes tipos de comida, ¿sí? ¿Qué es lo que se tiene con esto? Se consigue con esto. Menor inversión de dinero, menos inversión de tiempo, menos cantidad de materia prima y sirve para validar la idea del negocio. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros al irnos, al llevar las viandas, se llevan diferentes tipos de comida y ahí vemos, ¿verdad? Vemos qué es lo que más adquieren los obreros y también de paso dialogamos, aplicamos la herramienta conversaciones con ellos y vamos sacando los gustos, las preferencias y necesidades de los obreros, ¿sí? Y en base a eso se toma la decisión, ¿ok? En base a eso se toma la decisión de montar o no el restaurante. Bueno, como bien dice aquí, podrás demostrar con ventas que colocar un restaurante es buena idea y puede ser rentable, ¿sí? También te permitirá saber qué comida le gusta a los obreros. Así invertirás tu dinero en comprar los insumos y maquinarias correctas. Podrás validar o descubrir muy rápido si los obreros realmente necesitan y están dispuestos a pagarte por la comida, ¿sí?
Y por último, habrás gastado muy poco dinero en ejecutar el producto mínimo viable a comparación de lo que hubieras, ¿verdad? Invertido en un restaurante inicialmente, ¿sí? Algo lo único que vos gastás es en la comida comprada y te vas y le repartís a ellos, ¿verdad? Y ve de paso lo que más se está llevando, ¿verdad? Entonces, en cambio, si tenemos que invertir en un restaurante, tenemos que ver el local, cómo construir el local, tenemos que ver el amoblamiento, tenemos que ver las máquinas que vamos a comprar conforme las comidas que necesitamos, hacer todo eso. Imagínense el dineral que lleva invertir eso, ¿sí? Muy bien. Entonces, el producto mínimo viable debe tener estas tres características, o por lo menos dos de ellas, ¿sí? Primero, que tiene que tener menor inversión de dinero, menor cantidad de materia prima y menor inversión de tiempo, ¿sí? Las tres son las características principales del producto mínimo viable. El intercambio de dinero por nuestros productos es la validación real de que estamos construyendo algo que la gente quiere. Es decir, cumplimos hasta cierto punto con solucionar la necesidad. El siguiente nivel es lograr la recurrencia. ¿Qué significa eso? Que nos vuelvan a comprar. Lo primero que hacemos entonces es, con esto, el producto mínimo viable, es ver si realmente nos van a comprar, ¿sí? ¿Ok? Y si estamos solucionando la necesidad de ellos, ¿verdad? Y el siguiente paso ya es lograr que ellos nos vuelvan a comprar siempre, una y otra vez, o sea, la recurrencia. ¿Por qué? Porque así logramos la fidelización de nuestros clientes. Muy bien. Cuando tenemos nuestros productos, nuestra idea de negocio, ¿verdad? Cuando tenemos nuestra idea de negocio, ¿sí? ¿Cómo nosotros les hacemos conocer, ¿verdad? De la existencia de nuestro negocio a las personas, ¿sí? A través de los canales. Entonces, ¿qué son los canales? Es el medio por el cual la audiencia se entera de tu negocio. O sea, la audiencia es el público objetivo. La primera audiencia es tu nicho de mercado y otro público de actores con los que conversar. O sea, pocas palabras, ¿sí? La audiencia es nuestro nicho de mercado inicialmente, ¿sí? Y también nuestros competidores y nuestros proveedores, ¿sí? ¿Cómo se van a enterar? Los canales, ¿sí? El emprendedor, así funciona el sistema. El emprendedor, y aquí está el nicho de mercado. ¿A través de qué se enteran de nuestros productos? A través de los canales. Foco o canales, como le dice. Justamente estas son las preguntas que tenemos que hacernos, ¿sí? ¿De qué manera llego hasta el cliente potencial? Según mi nicho de mercado, ¿qué canal es más efectivo para realizar marketing o concretar una venta? ¿Qué canal utilizo para llegar a mi proveedor? ¿Sí? Esas son las preguntitas que tenemos que hacernos con respecto a los canales. Existen dos tipos de canales. Están los masivos y los específicos. Los masivos se refieren a las publicaciones en redes sociales, radio, televisión, pancartas, email, etcétera, etcétera, ¿sí? Y luego están los específicos, ¿verdad? Que más bien, como su nombre lo dice, ¿sí? Se refiere ¿cómo se dice? Al hacerlo de forma personalizada, ¿sí? La visita de puerta en puerta, entregar flyers en persona, enviar un mensaje personalizado, hacer llamadas a los clientes de boca en boca, influencers del rubro. Esos son los canales específicos, ¿sí? Muy bien. Y ahora, por último, vamos a ver lo que es el modelo de negocio simplificado, o sea, el modelo Canvas de la propuesta de valor. Se le denomina así. Se le denomina también como lienzo Canvas. ¿Y qué es el modelo Canvas? O este modelo simplificado. Es una herramienta para analizar y crear modelos de negocios de forma simplificada. O sea, se visualiza de manera global en un lienzo dividido en los principales aspectos que involucran al negocio y gira en torno a la propuesta de valor que se ofrece. ¿Sí? O sea que entonces el modelo Canvas es una herramienta, ¿sí? ¿Y que nos sirve para qué? Para analizar y crear un modelo de negocio de manera simplificada, ¿sí?
En este modelo de negocio lo que se hace es visualizar de manera amplia, ¿sí? Todos los aspectos que tienen que ver con el negocio, ¿sí? Y la principal característica de este modelo es que todo gira en torno a una propuesta de valor que ofrece el negocio, ¿sí? Este modelo de negocio, o sea, este modelo Canvas se utiliza para pasar de idea a un proyecto y plasmar nuestra idea en un modelo empresarial, ¿sí? O sea que, por ejemplo, cuando ya tenemos nuestra idea de negocios, ¿sí? Tenemos que elaborar nuestro lienzo para poder justamente analizar todos los aspectos que son inherentes al negocio, ¿sí? Es un modelo en vivo, es decir, que vamos modificando según se va desarrollando, ¿sí? Muy bien. Beneficios del modelo de negocios. O sea, este modelo de negocios Canvas, perdón. Son tres, ¿verdad? Tres los principales beneficios del negocio. En primer lugar, mejora la comprensión. En segundo lugar, o sea, ofrece amplios puntos de enfoque. Y tercer lugar, ¿verdad? Un análisis estratégico. Vamos a explicar un chiquitito cada uno de estos tres beneficios. Mejora la comprensión. ¿Por qué? Porque utiliza herramientas visuales, ¿sí? No solamente la parte teórica, sino también con herramientas. O sea, al mirar nosotros nuestro lienzo, ya nosotros vamos creando nosotros como se dice, unas herramientas visuales. Podemos tener nuestro negocio dividido en los 9 aspectos y en los 9 aspectos podemos ir viendo, ¿sí? Cómo está organizado nuestro negocio. Justamente nuestra idea que se pasa a proyecto. Justamente lo que hacemos es que nuestra idea de negocio pasamos a este lienzo y se convierte en un proyecto ya, ¿verdad? Esta metodología fomenta el pensamiento creativo de los trabajadores que crean el lienzo, porque este, justamente se busca que que si por ejemplo estamos creando una empresa o estamos en una empresa está empezando en marcha, ¿verdad? De repente podemos ver que las personas principales de la empresa colaboren, ¿sí? Y puedan elaborar este lienzo, porque el lienzo no solamente sirve solamente para el inicio del negocio, sino también cuando ya tenemos nuestro negocio en marcha, podemos elaborar este lienzo justamente para ir viendo en dónde están nuestras fallas principales y dónde tenemos que ir haciendo cambios, ¿sí? Muy bien. Amplios puntos de enfoque. En este modelo se mantiene una constante visión del modelo de negocio desde diferentes perspectivas comercial, mercados, canales de distribución, ¿sí? Entonces, es como en este modelo es como ver tu negocio desde arriba, ¿sí? Es como que vos estás mirando desde arriba cómo funcionan todos estos aspectos comerciales, la parte de mercado, la parte de canal de distribución, todo lo que tenga que ver, la parte de flujos de ingresos, ¿verdad? Tu nicho de mercado, todo eso. Justamente ahora vamos a ver las partes que componen este modelo de negocio. Y por último está el análisis estratégico, porque dice que en una sola hoja podemos visualizar todos los elementos del lienzo. Una forma sencilla para sacar el mayor partido a esta herramienta. O sea, estratégicamente, nosotros, en pocas palabras, al mirar nuestro negocio plasmado en una hoja, ¿sí? Podemos justamente eh, analizar más estrategias y ver, ¿sí? Ver las mejores estrategias para nuestro negocio, ¿sí? Entonces, estos tres son los principales beneficios del modelo de negocios. Mejorar la comprensión, ofrecer amplios puntos de enfoque y proporcionar análisis estratégico. Y aquí está nuestro modelo de negocio. Como ustedes pueden ver, estructura del modelo de negocios Canvas. Está dividido en 9 partes, ¿verdad? Y todo gira en torno a la propuesta de valor. Aquí está, ¿ven? La propuesta de valor está en el centro. Divide en dos al lienzo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Hacia la derecha se enfoca o se abarca la parte, ¿cómo se dice? La parte comercial y hacia el otro lado, ¿sí? Las otras partes, las partes de, por ejemplo, los recursos, los costos que tiene la empresa y todo eso, ¿sí? Entonces se dan cuenta.
Entonces, todo gira en torno, como hemos dicho en este modelo, todo gira en torno a la propuesta de valor que, ¿verdad?, que ofrezca el negocio, ¿sí? Como dice aquí, cuenta con 9 aspectos básicos de un modelo de negocio. Después dice, mostramos cómo se debe completar un modelo Canvas, en qué orden y qué significa cada apartado del UX. Justamente ahora vamos a ver a continuación eso. Justamente, entonces, ¿cuáles son los aspectos, ¿sí? Los aspectos básicos que abarca este modelo? En primer lugar, el segmento, ¿sí? El segmento, en pocas palabras, aquí es el nicho de mercado, lo que tenemos que describir, ¿verdad? Después están las relaciones con el cliente, cómo vamos a relacionarnos con el cliente, los canales, cómo vamos a hacernos conocer, ¿verdad?, con los clientes, fuentes de ingresos, cómo vamos a generar nuestros ingresos, ¿sí?, en nuestro negocio, cuál es la propuesta de valor, o sea, aquello que nos identifica, que nos va a diferenciar de la competencia, ¿sí? Aquello que va a ser ofrecido única y exclusivamente por nuestra o por nuestra empresa, por nuestro negocio. Las actividades claves, ¿cuáles son las actividades claves que realiza nuestro negocio? Los recursos claves, que es recursos físicos, intelectuales, ¿sí? Todo tenemos que describir acá. Socios claves, ¿quiénes son nuestros asociados para nuestro negocio? ¿Sí? Acá tenemos que describir nuestros proveedores, todo eso. Y la estructura de costes, o de costos o de costes, como le dice, ¿verdad? Entonces, aquí todo lo que nos cuesta, tenemos que describir todito, ¿verdad? Todos los costos que tiene nuestro negocio, ¿sí? Muy bien, vamos a ir describiendo un poquitito y después vamos a terminar con un ejemplo final, ¿sí? Vamos a ir describiendo un poquitito cada uno de estos 9 aspectos y vamos a ir conociendo algunas preguntitas que debemos hacer, ¿sí? Para poder ir llenando estos espacios que están aquí. Segmentos de clientes. Dice, nuestro foco siempre es el cliente, o sea, sus necesidades, sus deseos. Para poder identificar a nuestros clientes debemos ponernos en el lugar de ellos y analizar qué es lo que piensa, qué es lo que siente, ve, escucha, cuáles son sus problemas y los beneficios que le podemos aportar con nuestro producto o servicio, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos para poder responder y llenar este sector, ¿sí? ¿Para quién estamos creando valor? ¿Quiénes son nuestros clientes más importantes? ¿Sí? Entonces ahí, en pocas palabras, como les dije hace rato, ¿verdad?, en la parte del segmento, lo que tienen que describir es el nicho de mercado. El número 2 viene la propuesta de valor, ¿sí? Es la pieza clave de todo el modelo de negocio. La propuesta de valor o ventaja competitiva es el motivo por el que el cliente nos va a comprar a nosotros y no a los otros, ¿sí? Aquí se incluye lo que hace diferente e innovador a nuestro producto o servicio, ¿sí? O sea, tenemos que hablar justamente sobre los atributos del producto o servicio, ¿sí? Esa va a ser nuestra propuesta de valor, también nuestro posicionamiento en el mercado y nuestras ventajas competitivas. Sobre eso tenemos que hablar. ¿Y cuáles son las preguntas claves que tenemos que hacernos para poder responder? Es qué valor estamos entregando a nuestros clientes, qué problemas resolvemos, cuál es la necesidad que satisface, qué tipo de producto ofrecemos. Eso tenemos que poner en la parte de propuesta de valor. Y aquí justamente eh, se enumeran algunos de los puntos que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Eh, para analizar, ¿verdad?, que tenemos que tener en cuenta sobre nuestro producto o servicio para poder analizar nuestra propuesta de valor. El precio, la novedad, la calidad del producto, la conveniencia, el diseño, la marca, el estatus que tiene, si tiene un buen desempeño, la reducción de riesgos, reducción de costos, la customización o personalización del producto, ¿sí? Entonces, sobre todo esto tenemos que hablar en nuestra propuesta de valor. Los canales, una vez definidos todos nuestros clientes y ya tenemos nuestra propuesta de valor que vamos a ofrecer, tenemos que llegar a ellos, ¿sí? Tenemos que llegar a nuestros clientes. Si no nos conocen, no nos van a comprar, ¿sí? Entonces tenemos que definir los canales de distribución de nuestro producto o servicio. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que tenemos que responder para poder llenar este sector? ¿Con qué canales podemos llegar a nuestros clientes? ¿Qué canales funcionan mejor? ¿Cuáles de estos canales son los más rentables? Muy bien.
Esas son algunas de las preguntas que podemos responder para llenar esa parte de canales. Ahora viene la parte de relación con los clientes. O sea, tenemos que comunicarnos correctamente con nuestros clientes y estar muy pendientes de ellos. Tenemos que definir la relación que vamos a tener con cada segmento de clientes, lo cual es fundamental para el éxito de un negocio. Si queremos hacer una relación personalizada o si queremos hacer, por ejemplo, una relación más en forma virtual, todo lo tenemos que definir en esta parte. ¿Cuáles son las preguntitas que tenemos que responder aquí? ¿Cuál es la relación que tenemos con cada uno de nuestros segmentos de clientes? ¿Qué tipo de relación esperan? ¿Qué va a inspirar nuestra marca en ellos? ¿Cuál o qué o quién establece estas relaciones? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cómo vamos a captar a los clientes? ¿Cómo vamos a fidelizar a los clientes? ¿Qué técnicas vamos a utilizar para estimular las ventas? Todo eso tenemos que definir en esta parte de relación con los clientes, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a hacer una atención personalizada o vamos a mantener una relación telefónica, o por ejemplo, si vamos a recibirles, por ejemplo, en el local, exclusivamente en el local, o vamos a salir y vamos a llegar hasta ellos de manera personal en su casa, ¿sí? ¿Cómo? ¿Sí? Si vamos a hacer, por ejemplo, o vamos a asistir por ejemplo, qué sé yo, entrar en contacto con ellos a través de ferias, ¿sí? O ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, todo eso tenemos que especificar en la parte de relación con clientes. Flujo de ingresos. Describe el flujo de caja que genera el emprendimiento en los diferentes segmentos del mercado. Las fuentes de ingresos o flujo de ingresos constituyen principalmente el dinero en efectivo de una empresa que se obtiene a través de una propuesta de valor ofrecidas con éxito a los clientes. Para que un negocio sea rentable y podamos sobrevivir en el mercado, tenemos que pensar cómo vamos a monetizarlo, es decir, de dónde vamos a obtener la ganancia. Para poder llenar este segmento, tenemos que responder estas preguntitas. ¿Cuál es nuestra principal línea de ingresos? ¿Cómo pagarán nuestros clientes? O sea, forma de cobro, establecer el modo y el plazo de cobro a clientes, criterios que se van a aplicar a la hora de fijar los precios, los costos, los precios de la competencia o experiencia. O sea, en pocas palabras, aquí, en la parte de flujo de ingresos, tenemos que explicar, por ejemplo, si nuestros precios van a estar basados en los costos, ¿verdad? O van a estar basados conforme a la demanda o directamente vamos a tener costos igual a la competencia directamente, ¿verdad? O, por ejemplo, también tenemos que poner aquí si vamos a cobrar en efectivo solamente o si vamos a cobrar con tarjeta de crédito o débito, qué tipo de cobro vamos a tener, ¿sí? Aquí también la parte de flujo de ingresos tenemos que colocar el capital inicial también que tenemos, ¿sí? Cuando estamos iniciando el negocio. Si la idea del negocio es, o sea, es inicial, ¿verdad? Entonces, cuando es una idea de negocio para proyecto, entonces aquí tengo que colocar también el capital inicial. Todo eso tiene que colocarse en esta parte de flujo de ingresos. Luego vienen recursos claves. Conocer con qué recursos contamos y con los que debemos contar para llevar a cabo la actividad de nuestro negocio. Los recursos pueden ser físicos, económicos, intelectuales y humanos. ¿Cuáles son las preguntas que tenemos que contestar para poder llenar este segmento? ¿Qué recursos esenciales requiere nuestra propuesta de valor? ¿Cómo tenemos esos recursos claves? ¿Cuáles son los recursos que requieren los canales de distribución utilizados? O sea, aquí, por ejemplo, tenemos que poner si tenemos recursos humanos altamente especializados o si tenemos herramientas informáticas o maquinarias y herramientas de alta tecnología. Tenemos que colocar también, por ejemplo, eh, um, como dice aquí, los recursos que va a requerir los canales de distribución, por ejemplo, si vamos a necesitar de rodados, de transporte, o sea, transportes, todo eso tenemos que colocar en la parte de recursos. Por ejemplo, si tenemos que tener, por ejemplo, sí o sí, si por ejemplo, bueno, todas las empresas hoy en día ya tienen que tener sí o sí servicios de Wi-Fi y todas esas cosas, entonces también tenemos que colocar ahí, ¿verdad? O sea, alta tecnología por ejemplo, en servicios de Internet, por ejemplo, ¿sí? Todo eso, todo hay que colocar ahí, que escribir todito en este segmento.
la parte de recursos claves. Luego están las actividades claves. Describe las acciones más importantes que debe emprender la empresa para que el modelo de negocio funcione, ¿sí? Para llevar a cabo las propuestas de valor que queremos ofrecer a nuestros clientes, son necesarias ciertas actividades para preparar el producto o servicio antes de que llegue al mercado. ¿Cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos para poder llenar este sector? Es ¿qué actividad básica requiere nuestra propuesta de valor? ¿Cuáles son nuestros canales? ¿Qué actividades requieren las relaciones con nuestros clientes? ¿De qué manera se lleva a cabo? ¿Cuáles son nuestras fuentes de ingresos? Todo eso tenemos que poner también aquí en actividades claves. Aquí, por ejemplo, tenemos que poner específicamente a qué se dedica nuestro negocio en pocas palabras. Aquí hay que poner actividades claves, ¿sí? El número 8, socios claves. Para llevar a cabo un negocio es imprescindible tener aliados. Estos pueden ser una serie de socios colaboradores, que pueden ser la red de partners que pueden ayudar a llegar más rápido al cliente o ir avalados por su reputación y experiencia. Después están los proveedores, ¿verdad? Aquellos que nos proporcionan los recursos, ¿verdad? Claves para poder ofrecer los servicios producto, o sea, el servicio producto final. ¿Qué tipo de preguntas tenemos que hacer? ¿Quiénes son nuestros socios claves en el mercado? ¿Quiénes son nuestros proveedores? ¿Qué recursos claves se necesitan para la adquisición de socios? ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que tenemos, las preguntas que tenemos que ir respondiendo para llenar este segmento. En pocas palabras, los socios son aquellas personas que nos ayudan, ¿verdad? O colaboran en nuestro negocio, para que nuestro negocio pueda funcionar. Y 9, estructura de costes. El último aspecto básico de este modelo de negocio es estructura de costes. O sea, describe todos los costos que implican la puesta en marcha de un modelo de negocio. Los costos en que se incurren dependerán del modelo de negocio con el que vamos a trabajar, ¿verdad? Obviamente, todo emprendimiento tiene un costo que debemos pagar y optimizar, ¿sí? Se tiene que definir bien las prioridades y los gastos fundamentales en el emprendimiento, ¿sí? Justamente el tener bien en claro nuestros costos va a hacer que nosotros no nos desviemos de nuestros presupuestos. ¿Cuáles son cuáles son las respuestas que tenemos que dar? O sea, ¿qué preguntas tenemos que hacernos para poder responder y armar este segmento? ¿Cuáles son los costos fijos y variables que tengamos más importantes dentro de nuestro modelo de negocio? ¿Qué recursos claves son los más costosos? ¿Qué actividades claves son las más costosas? ¿Cuál es la estructura de costos de este modelo de negocio? ¿Sí? Acá tenemos que describir, por ejemplo, si tenemos que ser servicio de electricidad, servicio de agua, servicio de internet, tenemos que poner cuáles son los costos fijos y variables que tengamos, ¿sí? Costos fijos, justamente entra todo lo que sea la electricidad, el agua, ¿sí? La luz, o sea, la electricidad, el agua, la despreciación, todo tenemos que poner ahí. Y los variables, ¿verdad? Todo lo que conforme a aquellos costos que tienen relación directa con la producción de nuestro negocio, ¿sí? Eh, y bueno, en pocas palabras, es con esto, y con esto terminan los 9 aspectos importantes de este modelo de negocio, ¿sí? Vamos a ir directamente a ¿cómo se dice? A un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo cortito, básico, bien sencillo, ¿sí? Con respecto a una idea de negocio denominado, ¿verdad? Que se va a dedicar a la elaboración y venta de productos a base de huevos de codorniz, ¿sí? Una empresa, un emprendimiento, ¿sí? Se va a dedicar a la elaboración y venta de productos a base de huevos de codorniz. Empezamos con el segmento. O sea, tenemos que definir aquí quiénes van a ser nuestros compradores y dónde están ubicados. Dice, los compradores de la ciudad de Villarrica, ¿verdad? En zona centro, ciudadanos que frecuentan eh, que frecuentan tiendas de justamente de donde se puedan comprar este tipo de productos, ¿verdad? Después viene la propuesta de valor. ¿Se acuerdan que el segundo era la propuesta de valor? O sea, qué es lo que va a hacer, cuál es la ventaja competitiva de este negocio, qué es lo que va a hacer que las empresas, que los clientes les compren a esta empresa y no a la competencia. Entonces va a ser opciones innovadoras, ¿verdad? Em, Van a ser opciones innovadoras como, por ejemplo, salsas a base de huevo de codorniz, deliciosos complementos orgánicos, saludables,
para un toque, ¿verdad? Un toque a tus platos, ¿sí? Entonces esa es la propuesta de valor, que es justamente otras empresas que se dedican a la venta de huevos con codorniz no hacen. Entonces esta es la propuesta de valor de este negocio. Después hablamos de las relaciones con el cliente. Van a ser línea de atención personalizada. O sea, directamente optaron por hacer de manera personalizada. Canales, ¿cuáles son los canales? ¿Sí? Redes sociales, espacios de exposición de productos en tiendas de alimentos. O sea, cómo ellos se van a hacer conocer. En pocas palabras, con su nicho de mercado. Entonces, van a ser en redes sociales, espacios de exposición de productos en tiendas de alimentos. Así también van a ser. Las fuentes de ingresos, línea de productos, van a tener líneas de productos aquí para vender, ¿verdad? Salsa tipo A, tipo B, tipo C, ¿sí? Acá ustedes tienen que poner también, por ejemplo, cómo se va a cobrar. Aquí falta, por ejemplo, se va a cobrar en efectivo, se va a cobrar con tarjeta, ¿verdad? Todo eso tienen que colocar también aquí. Después están las actividades claves, ¿sí? ¿Cuáles son las actividades claves? La producción, las compras, ¿verdad? Delivery y entrega y el stock, manejo de stock. Esas son las actividades claves que se van a realizar en este negocio. En pocas palabras, Johanna, lo que van a hacer es la producción, ¿sí? Van a comprar las aves, ¿sí? Y obviamente van a comprar las aves y van a dedicarse a la cría de aves para justamente para poder recolectar los huevos, ¿sí? Delivery y entrega, también van a hacer el delivery y entrega y también obviamente van a manejar el stock permanentemente. Control y manejo de stock. ¿Cuáles son los recursos claves? Materias primas, los utensilios y herramientas que utilicen, los espacios físicos, los platos, ¿sí? Todo eso van a ser los recursos claves, ¿sí? Aquí faltaría, por ejemplo, el recurso humano, las herramientas, especificar bien cuáles son los utensilios y las herramientas, ¿sí? Cuanto más específico aquí sea, mucho mejor. Socios claves, tiendas de alimentos, ¿verdad? Son justamente van a hacer sus exposiciones para hacerse conocer, ¿sí? Mercado de la ciudad, los influencers, productores de huevos de codorniz, ¿sí? Todos van a ser socios claves, ¿sí? Te van a ayudar, ¿sí? A que funcione el negocio. ¿Cuáles son los recursos claves? Ya dijimos, ¿verdad? Y por último, la estructura de costos. Van a tener mercaderías y mano de obra, van a tener insumos y costo de fabricación y servicios básicos, ¿sí? Si quiero, por ejemplo, un poquito amar otro ejemplo, por ejemplo, de una empresa de turismo, supongamos, una agencia de viajes, ¿verdad? El segmento puede ser aquí, por ejemplo, ¿quiénes son los que van a utilizar, por ejemplo, quiénes son los que van a viajar, ¿verdad? Personas, de ambos sexos, hay que poner límite de edad, ¿verdad? Por ejemplo, de 5 a, por ejemplo, a 70 años, ¿sí? Eh, que vivan en todos los, en todas las, en todos los, en todos los, pues, en todas las ciudades o de cualquier ciudad, ¿sí? O de cualquier ciudad del país, ¿sí? Así entonces pueden definir bien así. Por ejemplo, si tiene una empresa de turismo, porque cualquiera puede venir gente de Villarrica que quieren viajar, y mi local está en Asunción, pueden venir gente de Villarrica, o directamente mi colectivo va a pasar por ahí, entonces van subiendo por el camino, así como suelen hacer cuando se viaja en bus, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como dijimos, definir bien personas, hay que poner la edad, en dónde viven, ¿sí? En este caso va a ser, por ejemplo, de todas las ciudades del país, ¿sí? Provenientes de todas las ciudades del país, pues, ¿sí? En la parte de relaciones con los clientes, propuesta de valor, por ejemplo pueden ser una concientización por ejemplo, en el tema ecológico, ¿verdad? Por ejemplo, por ejemplo, ofrecer viajes con, eh, con, 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 ciertos productos que hablen sobre la concientización de la ecología, sobre o el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Entonces, o durante el viaje se van a estar ofreciendo charlas sobre el
el manejo del medio ambiente o el comportamiento en las ciudades donde van a ir, para cuáles son los requisitos mínimos, digo, los cuidados, la seguridad que va a tener el cliente. Después también aquí, por ejemplo, una atención, ¿cómo se dice? Em, por ejemplo, que van a ofrecer servicios específicos, exclusivos para clientes, ¿sí? O, por ejemplo, que van a ofrecer premios o incentivos para los clientes exclusivos del negocio, ¿sí? Todo eso pueden, aquí tienen que hacer volar su imaginación e identificar bien cuáles son las propuestas de valor que ustedes van a ofrecer. Relación con los clientes van a ser van a tener, por ejemplo, una atención personalizada en el local, atención por internet, por redes sociales, ¿sí? Todo eso, canales, redes sociales, por ejemplo, pueden ser también, por ejemplo, en esos workshops donde se hacen ferias de turismo, todo eso son las canales, pueden hacerse de canales. Y fuentes pueden ser, por ejemplo, como dije hace rato, ¿verdad? El cobro de dinero en efectivo, por tarjeta, o también por transferencias, todo, ¿verdad? Entonces, todo eso también se define aquí. Actividades claves. La actividad clave de una agencia de turismo es venta de pasajes por avión, venta de pasajes por bus, ¿sí? También puede ser, por ejemplo, hacen de intermediarios, intermediación en ciudad de destino, todo eso son actividades claves. Recursos claves puede ser, por ejemplo, si tienen, la misma empresa tiene su bus de turismo, entonces, bus de turismo propio, bus de turismo propio, recursos humanos altamente entrenados o especializados. Después también, eh, un poquito, ¿qué otras cosas puede utilizar una agencia de turismo en sus viajes? Bueno, todos eh, las herramientas informáticas que cuentan, si tienen herramientas informáticas, si tienen servicio de internet, obviamente tienen que tener servicio de internet altamente, o servicio de internet de alta tecnología o cosas así, ¿verdad? Socios clave. ¿Quiénes son los socios clave en la empresa de turismo? Por ejemplo, en las agencias, las agencias en los aeropuertos, por ejemplo, los hoteles, las cadenas de hoteles, ¿sí? También las cadenas de remises en las diferentes ciudades, ¿sí? Y, y bueno, y todo lo que colaboren o ayuden, ¿verdad? Para el manejo del negocio, esos son los socios clave. Y la estructura de costos, ¿verdad? Que tiene que tener cualquier empresa, ¿verdad? Servicios básicos, el servicio de internet, eh, a ver un poquito, el salario del personal, todo eso, ¿verdad? Esos son puede ser la estructura de costos. Y estamos hablando, sí, de ejemplos rápidos, ¿sí? Eh, Cuando ustedes se sienten a hacer su lienzo Canvas, si es al inicio del negocio, pueden sentarse y hacer, por ejemplo, así con personas, de su entorno, que sean, por ejemplo, familiares, amigos, que, por ejemplo, puedan ayudarlos a ustedes justamente en pensar la idea de negocio de la mejor manera para plasmarlo, ¿sí? Y convertirlo en un proyecto, ¿sí? Y bueno, y de esta manera, ¿sí? Con esto, con este modelo de negocio simplificado, que es muy importante y muy utilizado en el mundo empresarial, entonces, eh, terminamos lo que es este módulo o este módulo 4 que se llama validando ideas. Entonces, haciendo un rápido resumen, ¿sí? Validar la idea justamente es justamente crear una hipótesis que nos ayude a poder identificar si nuestro negocio va a ser viable o no, ¿sí? Si va a funcionar o no, en pocas palabras, ¿sí? ¿Cuáles son estas herramientas de viabilidad, de validación de idea, perdón?
por ejemplo, son justamente son el tema de la identificación de dicho mercado, el producto, luego aplicar el producto mínimo viable, ¿sí? Aplicar cuando estamos identificando nuestro nicho de mercado, aplicar también las conversaciones. Las conversaciones son herramientas efectivas para validar nuestra idea de negocio, ¿sí? Poder identificar nuestros autores relacionados, nuestro nicho de mercado, aplicar el producto mínimo viable, ¿sí? Y también, obviamente, elaborar este producto para finalizar, ¿verdad? Una vez que todo esté ya idealizado, validada nuestra idea de negocio, ¿sí? Tenemos que hacer este proyecto, o mejor dicho, hacer este lienzo Canvas, ¿sí? Para poder analizar de manera global nuestro negocio en estos aspectos tan importantes, estos nuevos aspectos que acabamos de ver, los segmentos, para la propuesta de valor, ¿sí? Las relaciones con el cliente, los canales, las fuentes de ingresos, las actividades claves, los recursos claves, los socios claves y por último la estructura de costos. Como bien dice aquí, empezar un negocio sin validarlo es como crear una llave para luego buscar cerraduras que encajen. Creo que esto está más claro, agua, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, si vos empezás un negocio sin haber, en primer lugar, averiguado las necesidades del cliente, sin haber validado tu idea de negocios, es comparable a, como dice aquí, a crear una llave, ¿sí? Para luego ir a buscar la cerradura que encaje a esa llave, ¿sí? Muy bien. Y me despido con esta frase que dice: consigue una buena idea, quédate con ella, llévala, trabájala hasta que la consigas y la consigas bien, ¿sí? Muy bien. Entonces, con esto damos por finalizado este módulo 4, validando la idea de negocios. Muchas gracias.